Hoy en el tiempo de entrevista nos acompaña el diputado y portavoz de Podemos, ECUO, Nacho Escartín. Muy buenos días. Buen día, Laura. Bueno, ha sido una semana muy intensa en las Cortes. Se ha hablado de agua, de obras hidráulicas. Un poco Podemos lo que defiende, usted decía, es que el pacto tal y como está redactado genera ciertas incertidumbres y conflictos. ¿Qué le falta a esa redacción o qué le sobra? Precisamente certezas, tanto para regar como para abastecernos de agua de calidad. Queremos preservar los ecosistemas, queremos tener en cuenta el actual escenario climático y queremos aprovechar al máximo las enormes potencialidades que tenemos en Aragón, pues para tener regadíos sostenibles y de calidad que además lo puedan pagar los agricultores. Eso es lo que queremos evaluar en un gran acuerdo social del agua en el que estamos trabajando ya los 4 socios del Gobierno de Aragón y en el que esperamos que trabajen lógicamente todas las fuerzas políticas y actores implicados, tanto comunidades de regantes como territorios afectados por obras hidráulicas. Pero usted ha llegado a decir que el agua sería probablemente el tema que generase más fricción entre los 4 socios, ¿no? En ese sentido, entonces, por ejemplo, no comparten visión en cuanto a Yesa o Viscarroes. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo entonces en una mesa de diálogo? Pues precisamente con el diálogo. Aunque haya posiciones distintas, lo que queremos es sentarnos a hablar, evaluar lo que ya está proyectado. Hay obras que se pueden hacer y pueden estar bien, y hay otras que se pueden encontrar alternativas más eficientes, menos caras y sobre todo que garanticen que el regante, que el agricultor pueda abastecerse de agua durante muchas décadas, que es lo que queremos. Yo creo que es posible el encontrar un acuerdo del agua nuevo y que piense en el siglo XXI y no en el 1992, que es cuando se proyectó el primer pacto del agua, aunque luego se ha evaluado. Yo creo que hay algunas obras que son muy controvertidas, sobre todo en lo que respecta a conflictos territoriales, y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Que unos territorios se beneficien mientras otros puedan quedar sepultados bajo las aguas de un pantano. ¿Plantean ustedes alguna fecha conveniente para hacerlo? Cuanto antes. Es parte del acuerdo del Gobierno de Aragón, de las 4 fuerzas, y ya lo anunció el presidente Lambán, y nosotros estamos satisfechos de que ya se arme, digamos, dentro del propio Ejecutivo, pues para que todas las partes se sienten a dialogar, que es lo que queremos. Precisamente en ese acuerdo firmaron 132 medidas. Estaban en el papel, empiezan a estar también en la realidad. Sí, por supuesto, sobre todo cuando desde el 1 de enero haya un presupuesto para este año, para 2020, todas las consejerías y todos los departamentos ya están trabajando en lo que toca, que es ejecutar hasta el último céntimo de las cuentas públicas aragonesas, pensando en el beneficio de la mayoría social. En eso están. Podemos decir que es evidente de alguna forma en el debate en las Cortes que están siendo menos beligerantes desde que han entrado en el Gobierno. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del ICA, con la reforma, la derogación? Pues es la primera ley que se anunció. Hay que cambiar la ley de aguas y ríos para derogar el ICA, que es uno de los acuerdos del Gobierno de Aragón. Un impuesto que consideramos injusto, lleva cierta complejidad, digamos, técnica. Se está trabajando y en breves me consta que en las Cortes de Aragón se llevará una propuesta para que la debatamos entre todos los grupos y finalmente tengamos unos impuestos justos en una cuestión tan importante como es el ciclo del agua y las depuradoras que tenemos todavía que construir en muchos municipios de Aragón. Otro tema, las cuencas mineras. El jueves por la noche Andorra dejó ya de producir. Era una noticia muy esperada, de la que se ha hablado mucho. ¿Ahora qué? Pues para mí es muy lamentable la situación. Es la crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que se iba a cerrar la térmica, que se iban a perder muchos puestos de trabajo directos y también indirectos que afectan a toda la comarca y sobre todo las empresas auxiliares. Vemos una vez más que una empresa, una gran empresa multinacional con muchísimos beneficios, se aprovecha de recursos naturales que tenemos en Aragón y cuando así lo decide su junta de accionistas se pira y deja abandonado el territorio, y creemos que no se han hecho bien los deberes. Ha habido mucho dinero público, ha habido mucho tiempo, y yo, por ejemplo, que visité hace un par de años Loos-Angoel, que es una comarca francesa que está casi pegado a Bélgica, allí pusieron una fecha de cierre definitivo de la minería en ese caso, y desde entonces, desde que decidieron esa fecha, se pusieron toda la gente a trabajar para que hubiera una transición justa, y lo han conseguido. Han aprovechado un montón de energías renovables y un montón de TICs para ponerse en primera línea y no perder puestos de trabajo. En Andorra se ha perdido demasiado tiempo y aún así hay un compromiso del Gobierno de Aragón, hay un compromiso del Gobierno de España y lo queremos para allá, para que haya un plan de transición justa que no deje a nadie atrás. Decía que no se han hecho bien los deberes. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación, de empezar a hacer otras cosas? ¿Cómo qué? Mientras haya gente en Andorra que quiera seguir viviendo en esos pueblos, tienen todo el apoyo de Podemos, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España. Y ese va a ser nuestro empuje. Creo que hay que diversificar la economía, hay que llevar nuevas empresas, hay que reindustrializar y también hay que pedir a Endesa que restituya la zona, es decir, que permita que haya trabajadores que vayan hacia otros espacios, gente que técnicamente puede estar cualificada y otros a los que habrá que acompañar y habrá que formar, ¿no? Para que puedan trabajar en otras cosas. Sobre todo es que nuestros pueblos sigan vivos, ¿no? Y la gente que quiere vivir en nuestro territorio pueda seguir haciéndolo. Otro tema que está muy vinculado al territorio, que a usted le atañe directamente, la agricultura. El sector primario ha salido a la calle, son muchos los vértices o los problemas que habría que corregir, bajos precios, falta de relevo generacional. ¿Qué plantea desde Podemos?
Pues precisamente el relevo generacional es una cuestión importante, ¿eh? Aquí en Aragón tenemos aproximadamente un 7% de agricultores profesionales menores de 40 años. 7 de cada 100. Esto es un problema muy serio. También la incorporación de la mujer y sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Vivir de nuestro esfuerzo. Lo que queremos los productores es que, además de producir alimentos de calidad y poder estar en primera línea, digamos, tecnológica, ¿no? Para que sean bien nutritivos y bien de calidad y encontrar mercados, lo que queremos es que se vendan a precios justos. Y esto es lo que no se ha conseguido por un, digamos, sistema alimentario que es demencial, ¿no? Estamos viendo cómo los alimentos se están desplazando a miles de kilómetros a mercados inciertos que a veces no dan seguridad de que los campos estén llenos de agricultores. ¿Qué es lo que queremos? Defender al agricultor, defender al ganadero para que tenga una buena producción de calidad y que luego lo pueda vender en mercados estables a precios justos. Y que luego la política agraria común también de alguna manera acompañe e incentive que los profesionales puedan generar empleo y vivir en nuestros pueblos. ¿Todo esto cómo se hace? Legislando, no permitiendo la venta a pérdidas, intentando controlar lo que es el equilibrio en la cadena alimentaria para que los intermediarios no se beneficien de toda la producción de nuestros agricultores y al final que nuestros pueblos y nuestros campos estén llenos de agricultores familiares viviendo bien. Yo creo que ese es el compromiso del Gobierno de Aragón, que está preparando una ley, y por supuesto el Gobierno de España, cuyo ministro ya ha anunciado que se va a poner en marcha esta semana misma. Podemos ha entrado en las instituciones, primero lo hizo en el Gobierno de Aragón, después también en Madrid. ¿Es el gran momento, la gran oportunidad de empezar a cambiar las cosas? Bueno, sobre todo pasar de la protesta o del discurso a la propuesta y a la gestión. Y yo creo que es mucho más interesante esta fase. Cuando vas a los mítines o vas a los actos, lógicamente prometes, ¿no?, muchas cosas y le dices a la gente, vamos a hacer, pelearemos por, reivindicaremos, protestaremos, y todo eso está muy bien y es muy importante. Yo vengo de los movimientos sociales y ahí seguimos, ¿no? De alguna manera impulsando, pero lo que luego hace falta es, cuando estás en el Gobierno de España, en el Gobierno de Aragón o en muchos ayuntamientos, es demostrar que eres capaz de tocar las teclas administrativas que mejoran las vidas de los vecinos y las vecinas. Eso es lo que está haciendo los ministerios, eso es lo que está haciendo las consejerías del Gobierno de Aragón, y yo creo que es un momento muy importante para demostrar a la gente que somos capaces de gobernar de otras maneras, de permitir que haya más participación, más transparencia y desde luego acabar una década de corrupción que ha sido nefasta para la política española y aragonesa. Se están dando pasos, uno de ellos esta semana en Madrid para empezar a legislar la eutanasia. ¿Cree que es el momento de abrir este debate? Porque una parte de la sociedad cree que no. Bueno, llega muy tarde ese debate y cualquier encuesta, y el último CIS lo dice, creo que son prácticamente 9 de cada 10 españoles los que consideran que la ley de eutanasia es fundamental. Aquí estamos hablando del derecho a morir dignamente, y que cuando una persona ya no puede más tenga derecho, pues, a decir adiós de la mejor manera para esa persona y para su entorno. Yo creo que es una ley absolutamente necesaria, que ha traído injusticias que nos han tocado la fibra y el corazón a la mayoría de los españoles, y por fin un Gobierno de España y un Congreso de los Diputados con amplia mayoría va a aprobar en breves una ley de eutanasia que es fundamental. Si le parece, hablamos un poco en clave de partido. Y aquí en Aragón hay una parte, un sector crítico, digamos, dentro de la formación, que pide ya que se renueve la cúpula, que se convoque la Asamblea Ciudadana. ¿Hay una fecha? Este año va a haber Asamblea Ciudadana, va a haber primero Asamblea Ciudadana Estatal a 21 de marzo y a continuación será la Asamblea Autonómica. En unas semanas anunciaremos la fecha concreta y todo el mundo podrá participar, igual que yo hace 2 años y medio me presenté a la Secretaría General y gané, pues a ver si hay otras personas que tienen ganas de dar un paso adelante. Este año, pero más, digamos, después de marzo, ¿sería abril o ya hacia el otoño? En todo caso será a partir de mayo, que es cuando nos ha fijado un poco Podemos a nivel estatal, cuando ha fijado las asambleas autonómicas allí donde hay gestoras, digamos, donde hay que elegir un consejo ciudadano, y aquí tiene que haber una renovación después de 2 años y medio, que es lo que llevo yo secretario general, que es poquito tiempo, pero bueno, suficiente pues para haberle dado un empentón, ¿no?, aragonés a la organización, y bueno, pues a partir de aquí pues ver qué gente tiene ganas de participar y de implicarse. Yo estaré encantado, cuanta más gente mejor. Entonces, ¿usted no se plantea presentarse a esa reelección como secretario general? Sí, claro que me lo planteo. O sea, yo desde luego estoy de portavoz en las Cortes y por eso esta entrevista es eminentemente parlamentaria y me apasiona el trabajo que estamos haciendo. Además, tengo muchísima más experiencia en lo personal y en lo colectivo de todo el proceso que hemos vivido, y desde luego voy a estar, digamos, en primera línea. Lo de ser secretario general no es mi pasión, ni ha sido nunca mi ambición. O sea, es decir, que si me presento no es una cuestión totalmente menor. Lo importante es que haya gente con ganas de participar, porque al final tanto el liderazgo como la participación es muy diversa, muy poliédrica, y así lo tiene que seguir siendo en Podemos, ¿no?, a diferencia de otros partidos. Bueno, pues si le parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias por este repaso que hemos hecho a la actualidad. Gracias a ti.